La palabra de Dios es nuestra norma y no nos mueve ninguna otra cosa. Y todo lo vemos, lo analizamos a la luz de la palabra, ¿ya? Y yo hoy día quiero compartir algunas cosas. Con Milay tuvimos ayer la oportunidad de ir a predicar a Santa Clara. Y realmente nos damos cuenta de lo que Dios, hay un mover, Dios está haciendo algo en los distintos lugares, en distintas circunstancias, Dios está haciendo algo. Y el mismo hecho de ver cómo hemos crecido, cómo llega la gente, eso me preocupa y me ocupa, ¿ya? Y hay cosas que creo que tenemos que siempre ir reforzando. Y no sé si está la presentación. Sí, quiero hoy día compartir de esto. Quizás he sentido esta necesidad de compartir y de que podamos tener claro qué estamos haciendo. La oración es espectacular, pero tenemos que conocer al Dios a quien adoramos. Entonces eso tiene que ver mucho, porque yo les decía, bueno, para los que no saben, yo estuve aproximadamente 3 semanas muy delicado de salud y echaba de menos la adoración. Creo que les comenté esto. Es eso que pasa cuando uno estamos adorando todos juntos. Pero el Señor me decía, bueno, ¿y qué pasa con la adoración cuando estás solo? ¿Qué pasa cuando estás afligido, cuando no ves nada? ¿Qué pasa con tu adoración? Entonces, eso me llevó a valorar y quiero compartir, como les digo, muchas cosas, muchos principios, saber dónde estamos, a qué Dios nos está llamando. Eso es fundamental para nuestra vida. Y hoy día quiero hablar un poco de esto, de Jesucristo y el Evangelio. Jesucristo, él dijo esto, expresó algo esto frente a los discípulos, ¿ya? Y a los maestros de la ley. Y él les dijo, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Esta declaración en los tiempos de Jesús fue fundamental. El problema más grande Jesús lo tuvo con los religiosos. Y eso es lo que yo quiero que podamos analizar hoy día, porque de alguna manera nosotros también corremos el riesgo en transformarnos en religiosos, ¿ya? Yo me acuerdo haber compartido en alguna oportunidad que no es lo mismo hablar del Evangelio de Cristo que hablar del Evangelio acerca de Jesucristo. Es fácil, sí, es más fácil hablar acerca de Cristo, acerca de las cosas que hizo Cristo. Pero es más confrontacional hablar acerca de lo que Jesús dijo. Y eso es lo que nosotros debemos vivir, lo que Jesús dijo, lo que proclamó. Él vino con un propósito. Y ahí está diciendo, yo no vine a abrogar la ley, la vine a cumplir. Hay otro pasaje en la Escritura que dice, en Mateo, dice aquí, los maestros de la ley, en la versión Reina Valera dice algo así, en la cátedra de Moisés, dice, en los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen, obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Miren lo que está diciendo, y le está hablando a los religiosos. Y está diciendo que ellos tienen todo el conocimiento, lo conocen todo, aprendan de ellos, pero no vivan como ellos. Dice, pues ellos no hacen lo que enseñan. Y esto yo lo encuentro muy delicado, ¿ya? Muy delicado, porque muchas veces nosotros podemos hablar de Jesús, podemos hablar de muchas cosas, podemos tener mucho conocimiento. La pregunta es, ¿dónde está mi vida? ¿Qué está reflejando mi vida? ¿Está de acuerdo con lo que estoy hablando? ¿Mis actos están en concordancia con lo que estoy hablando? ¿Saben? Esto es muy importante. Y yo creo, anoté muchas cosas aquí, y yo creo que muchas veces
los cristianos en general hemos marginado algunas cosas del Evangelio. Hemos desechado algunas cosas que nos incomodan. Es más fácil hablar de lo bendecido, de lo que Dios promete, que hablar de lo que Dios nos confronta. Y Jesús fue confrontacional. No le sobornó a nadie. ¿Ya? Entonces, esto a mí me preocupa porque Dios está haciendo tantas cosas en medio nuestro. Y ayer yo compartía en Santa Clara, y también en una iglesia que está creciendo, les decía, no me preocupa el crecimiento en número. Me preocupa cómo está creciendo nuestra vida, nuestro corazón. Porque al final de cuentas eso es lo que vamos a reflejar. Eso es lo que vamos a transmitir, no otra cosa. Entonces, en la iglesia se habla del Evangelio, se predica del Evangelio, se respeta el Evangelio, pero muchas veces la iglesia no gestiona los principios básicos para vivir una vida en orden, una vida cristiana. ¿Me explico? Muchas veces nosotros proclamamos cosas, pero no damos espacio. Hablamos de la familia y por eso que los niños salen. Los niños no salen a entretenerse, los niños salen a aprender. Porque queremos gestionar estas verdades fundamentales que están en la Biblia. No es solamente un lindo discurso, tiene que transformar nuestras vidas. Y nuestras vidas transformadas van a impactar a la demás gente. Entonces, para mí esto es muy importante. De repente hay muchas actividades en las iglesias que van en contra de los principios cristianos. Aunque usted no lo crea, es así. Y muchas veces nuestra adoración depende de cómo estuvo la música o de cómo estuvo el día. No, el pastor gritó mucho. Entonces muchas veces enfocamos nuestras vidas en cosas externas y no aplicamos la palabra viva en nuestros corazones, que es la que al final transforma nuestras vidas. Entonces yo creo que es un riesgo. Como les digo, es más fácil hacer actividades, nos volvemos especialistas en hacer actividades y las hacemos bien. Pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿A quién estamos adorando al final de cuentas? Vengo aquí porque me gusta la música, nos convertimos en adoradores de la adoración y no adoradores del Dios verdadero. Las letras de las canciones hoy día no sé, declaramos tantas cosas. ¿Vivimos todo lo que estamos declarando? Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Hoy día vamos a leer varios pasajes. Jesús le está diciendo aquí a los discípulos, dice, ¿han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Es fácil amar. Después sigue el pasaje, tú lo puedes ver. ¿Qué diferencia tenemos de amar a los que nos aman? Dice, aún los malos hacen lo mismo. En cambio, tú tienes que vivir de esta manera. Esto es confrontacional. Esto es desafiante. Pero Jesús nos ha llamado a eso. A eso. Y esto, no sé si todos estamos dispuestos a vivir de esta manera. Porque cuesta. Es confrontacional. Va contra nuestra comodidad. Pero es la única forma, dice allí, de ser un verdadero hijo de Dios. Entonces, para no entrar en conflicto, es mejor no predicar de esto, no compartir de esto, y ir dejando verdades fundamentales afuera. Es más emocionante hablar del Jesús que sana que el de Jesús que dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. A eso quiero que podamos reflexionar.
Por eso, de repente hemos convertido el Evangelio en una actividad más de la religión. ¿Ya? Y cuando me refiero a religión, hablo a ritos, a normas que seguimos constantemente. Y al final nos acostumbramos y vivimos nuestro cristianismo, entre comillas, haciendo ritos, rituales. A lo mejor inconscientemente, pero si nos analizamos, a veces nuestra vida cristiana consiste en ritos. Hemos generado ritos, rituales en nuestra vida. Pero Dios no nos ha llamado a eso. El Evangelio no encontró cabida en los religiosos del tiempo de Jesús. Fueron los que se opusieron. Ellos fueron los que le hicieron la guerra a Jesús, los religiosos. ¿Saben por qué? Porque la religión te pone en una posición cómoda, entre comillas, segura. Pero el Evangelio de Cristo te confronta y se te mueve el piso. Bueno, esa es la vida que Dios quiere que llevemos hoy día. Todo está muy bien. Todo está muy bien. Hasta aquí. Cuando empezamos a escuchar a este Jesús que nos confronta, que quiere transformar nuestras vidas, pero que nos confronta. Miren lo que dice aquí. ¿Qué aflicciones esperan los maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar, dice, las cosas más importantes. ¿Qué cosas son más importantes? La justicia, la misericordia y la fe. Esto nos confronta. ¿Qué estamos viviendo hoy día? ¿Qué buscamos hoy día? La Biblia demanda de nosotros un cambio, una actitud distinta. La iglesia hoy día no va a cumplir su propósito si está predicando el evangelio a medias. Escúchame, como iglesia nunca vamos a cumplir el verdadero propósito de Dios si estamos seleccionando qué compartir del evangelio. Así de sencillo. Podemos diezmar, podemos ofrendar, podemos adorar, pero si estamos olvidando, como dice ahí, las cosas más importantes, la justicia, la fe, estamos en un error. Porque lo otro no podemos hacer. Pero estas otras cosas tienen que ver con nuestro carácter, con nuestra actitud, con nuestro corazón al final. Y Dios nos está llamando a eso. Es triste reconocerlo, pero vivimos una realidad en que la iglesia ha convertido el evangelio en un producto que se puede comercializar. Conversábamos el otro día, claro. Y muchas veces hemos caído en esto, en predicar el evangelio bajo los principios de oferta y demanda. Pero de acuerdo a esto, no es así. No es así. Lo hacemos a lo mejor con nuestra conducta, pero también lo hacemos haciéndonos los lesos, ¿ya? Quizás no hablándolo, pero si no lo hacemos, también somos cómplices. Así de sencillo. Esto ha confrontado, como les digo, mi vida. Tuve mucho tiempo para pensar en estas cosas y le contaba a algunos el domingo pasado que llegué aquí. Yo creo que conocía a la mitad de la gente. Muchas caras nuevas. Somos responsables de lo que está pasando. Y no podemos compartir, repito, un evangelio a medias, un evangelio acomodado. Jesucristo y su evangelio siempre va a ser objeto de fe o de escándalo. No hay términos medios. Fe o escándalos. Poder o locura, dice también la Escritura. ¿Ya? Ahora, no quiero decir con esto, o sea, que todo esté malo. ¿Ya? Que todo esté malo. Hay hombres de Dios que comparten el evangelio y son confrontacionales. Al final de cuentas hemos sido llamados a eso. Pero creo que aquí corremos un riesgo muy grande en acostumbrarnos o en transformar
esta maravillosa vida que estamos viviendo en un ritual que me favorezca. En un lugar donde yo me sienta bien. Un lugar donde vengo un día, por último, el domingo en la mañana, me olvido de todo, hago una terapia y me voy. Dios nos está llamando a algo más profundo. Ayer compartí en la iglesia, decía, al final de cuentas, nuestra vida como cristianos no se refleja aquí en la iglesia. Es en el lugar donde trabajas, es en tu casa. Ahí verdaderamente se demuestra quién eres. No aquí, no aquí. Yo le decía, los dones los podemos imitar. Yo puedo imitar, puedo levantar mis manos aquí, pero el fruto no lo puedo imitar, porque el fruto tiene que ver con tu carácter. Y Dios nos ha llamado, y lo que Dios quiere hacer es formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Jesús pudo apreciar en su vida, voy a leer porque anoté muchas cosas y no quiero, de repente, tomo la moto y me voy para otro lado. Quiero leer, Jesús pudo apreciar que su vida y comportamiento provocaron serios enfrentamientos con la jerarquía religiosa de su tiempo. Él no tuvo problemas con la gente, tuvo problemas con los religiosos, porque les movió el piso. El poder religioso lo insultó, lo amenazó, trataron de matarlo en más de una ocasión. Bueno, al final el juicio de Jesús fue un juicio religioso. Y los religiosos lo mataron, al final de cuentas. Entonces queda claro que el evangelio de Jesús es incompatible con la religión. Él lo experimentó en su vida. Gente, como leíamos ahí, maestros de la ley, que lo sabían todo, y que Jesús decía, aprendan de ellos, pero no vivan como ellos. Bueno, esas personas fueron los que lo mataron. Entonces, no sé si me explico. Yo creo que sabemos muchas cosas. ¿Cuánto de lo que sabemos estamos viviendo? Esa es la pregunta. ¿Cuánto de lo que sabemos estamos viviendo? En Juan 11, 53, 54 dice, así que a partir de ese momento los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. El capítulo 11 de Juan habla como una parte importante de la resurrección de Lázaro, ¿ya? Y ahí los religiosos decían, ¿qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo maravillas. ¿Qué podemos hacer? No lo podemos negar. Y esta fue la reflexión. A partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre la gente y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Miren, el problema que tuvo Jesús fue con los religiosos. Yo no quiero que hoy día el problema Jesús lo tenga con la iglesia. No quiero que el problema, que sea un problema para Jesús hoy día. Sabiendo mucho, pero viviendo poco. O escuchando el evangelio y que se nos muevan nuestras seguridades. Al final de cuentas, eso vino Jesús. A cambiar nuestra estructura. El templo era un lugar sagrado. El templo estaba en la llamada ciudad santa. Pero Jesús vino y dijo, han convertido este lugar en una cueva de ladrones. De ladrones. La actividad que se desarrollaba en el templo, el culto sagrado, lo ejercían, ¿cómo poder explicar? Profesionales de la religión. Sabían todo, tenían un estatus social, eran profesionales de la religión. Pero Jesús les criticaba esto. No entran ustedes y tampoco dejan entrar a los demás. El mensaje de Jesucristo lo llevó a la muerte. Así de sencillo. Porque confrontó a los religiosos de su tiempo. Entonces, cuando yo voy a la Escritura, cuando yo leo la palabra, cuando yo veo lo que Dios está haciendo en medio nuestro, me preocupa. Sencillamente me preocupa. Me preocupa que sepamos tanto, me preocupa que adoremos
y se mueva la presencia de Dios, que proclamemos muchas cosas, pero ¿qué está reflejando nuestras vidas? Al final es eso. Al final se trata de eso. Tuve harto tiempo para escribir, así que el Evangelio de Jesús y la religión no pueden armonizar y mucho menos unirse en un proyecto. Imposible que nosotros podamos tener estructuras y queramos predicar el Evangelio, porque el Evangelio no está sujeto a ritos, a formas. El Evangelio trae libertad. Trae libertad. ¿Estamos viviendo en esa libertad? Estén firmes en la verdad que han creído. No vaya a ser cosas que vuelvan a ser esclavos. Eso decía Pablo. Y muchas veces podemos vivir una verdad y al final de cuentas, si no la practicamos, pasamos a ser esclavos y vivimos de rituales. Como les digo, muchas veces la iglesia misma ha marginado el Evangelio y se habla lo que conviene. Yo podría aquí ser muy buena onda y tengo un mensaje donde lo dejaría pegado en el techo. Pero es verdad, ¿es lo que Dios quiere de nosotros? ¿O quiere que nos veamos a nosotros mismos y veamos nuestra pobreza espiritual? Veamos nuestra quiebra espiritual, cosa que nos podamos acercar a Él y decirle, Señor, de ti depende mi vida. Todo depende de ti. No de lo que hago, sino de lo que tú estás diciendo que soy. Jesús fue claro y preciso, a Dios no se le encuentra observando ritos sagrados. Y ustedes dirán, claro, aquí no tenemos ningún. Te aseguro que si la adoración, o si te transformas en un adorador de la adoración, para ti es un rito sagrado. Y es un obstáculo para ver al Dios verdadero. Así de sencillo. Jesús repite un texto conocido, no sé si lo anoté, que aparece sigo. Quiero que demuestren su amor, está diciendo aquí, no que ofrezcan sacrificio, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Miren lo que está diciendo el Señor. Miren qué interesante. Quiero que demuestren su amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Jesús, en los evangelios de Mateo y Marcos, tomó algo similar a esto, pero también tomó una profecía de Isaías y que dice esto. Jesús contestó, hipócrita. Isaías tenía razón. Es que está justo la tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración, miren lo que dice, es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. No es una realidad que vemos en muchos lugares hoy día. No es una realidad, seamos honestos, es una realidad. Y la preocupación, como les decía, es que nosotros podamos caer en lo mismo. Podamos caer, que hagamos sacrificios, que honremos a Dios por los labios, pero nuestro corazón esté por otro lado. Y eso es complejo. Eso es complejo. Los rituales religiosos tradicionales, observados al pie de la letra, solo sirven para engañar a los fieles y para tranquilizar la conciencia. Hoy día se predica mucho de este evangelio de la prosperidad. Al final de cuentas, te mantienen en un estado de esperanza, pero no aferrado a una realidad concreta. Miren, Jesús enseñó el ejercicio de la fe. Miren, de esta manera ustedes permiten que la gente desatienda. Les voy a explicar lo que dice aquí. De esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y esto es solo un ejemplo
entre muchos otros. Lo que está diciendo aquí, no puse todo el texto, lo que está hablando aquí Jesús le está diciendo a los judíos y a los fariseos. Ustedes saben que la ley dice honra a tu padre y tu madre, ¿cierto? Y empieza a decirle, ustedes hacen eso, pero muchas veces dicen, descuidan, algo así dice el texto, descuidan a sus padres con el pretexto que están sirviendo a Dios. Y por eso Jesús les dice esto, de esta manera ustedes permiten que la gente desapienda a sus padres. Nosotros hablamos mucho de esto. La primera iglesia es tu hogar. Tú no puedes decir que estás sirviendo a Dios si estás desatendiendo tu hogar. Eso me está diciendo Jesús, porque al final de cuentas están anulando la palabra de Dios. Eso me está diciendo, es algo concreto. Entonces, es fácil venir a orar aquí para evitar tener un conflicto en la casa. En el fondo eso le está diciendo. Es fácil venir a orar un día en la mañana porque me olvido del drama que tengo en la casa. Estás en un error. Eso está diciendo Jesús ahí. Entonces yo me pregunto, ¿qué vida de iglesia queremos vivir? ¿Qué iglesia queremos que sea esta iglesia? ¿Estás viviendo lo que estás declarando? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu hogar en tu primera iglesia? Al final de cuentas. Los rituales religiosos tradicionales, como les digo, se observan al pie de la letra, pero sirven solamente para embolinar la perdiz de la gente. Y en esto caen mucho y saben, y pensaba en esto también. Muchas veces, no sé por qué me acordé de esto, muchas veces cuando se toma la ofrenda, se toma un pasaje que dice, porque Dios bendice, pero no hemos visto el contexto. Dice, cada uno de acuerdo a lo que propuso en su corazón, con alegría, con alegría. Así como ha sido bendecido, da con alegría. Y viene este pasaje, porque Dios bendice al dador alegre. Pero nosotros decimos la mitad nomás, ¿o no? Pero antes de estos pasajes habla de una actitud del corazón. Da conforme, da con agradecimiento. De acuerdo a lo que Dios te ha prosperado, da ofrenda. Porque Dios bendice al dador alegre. ¿Se dan cuenta? Esa es solo una muestra de cómo muchas veces se puede manipular. ¿Quieres bendición? Entonces da. Pero la Biblia no dice eso. No dice eso. Y en fin, tantas cosas. Los rituales de la religión solamente tranquilizan la conciencia de los fieles, pero no modifica tu conducta. Los ritos, las formas, como te digo, apaciguan a lo mejor tu conciencia, pero nunca transforman tu carácter. Y el propósito de Jesús es cambiar, transformar nuestra vida a su imagen. Y ese es un proceso que yo creo que ya se sabe de memoria el pasaje, según de Corintios 3:18, que dice que a nosotros que se nos ha quitado el velo podemos mirar y reflejar la gloria de Dios. O sea, está hablando de un lugar íntimo, de intimidad. A nosotros que se nos ha sido quitado el velo podemos mirar y reflejar la gloria de Dios. Y dice, y el Espíritu que es Dios nos va transformando a la gloriosa imagen de su Hijo Jesucristo. El propósito del Espíritu Santo es transformarnos a la imagen de Jesús. Ese es el propósito. Nos revela la verdad, nos dice quiénes somos, con el propósito de que cada día nos parezcamos más a Jesús. Al final de cuentas es eso. Los evangelios hablan con frecuencia de la fe, pero no lo relacionan nunca con dogmas, con verdades. Hablan de la fe en cosas prácticas. Si uno mira los evangelios, la fe es algo práctico y está relacionada con las necesidades humanas, no con ritos. La fe está relacionada con nuestras necesidades, no con ritos, no con dogmas. No sé si se noté otro. No lo anoté. No lo voy a decir, no lo anoté. ¿Están aburridos?
Ah, muy bien. La religión, escúchenme, la religión, los ritos, si vivimos como iglesia bajo ritos, dogmas, ¿saben? Lo único que hacen es dividir a la gente. Al final de cuentas, hasta hoy día vemos una realidad, muchos pueblos, muchas gentes, incluso en las iglesias. Las iglesias esta no se ve con esa porque hay un problema de dogmas, no un problema de fe, no de principio, de dogmas. Y muchas veces pesan más los dogmas, la forma, que todo lo demás. ¿O no? O no, yo no voy allá porque allá son gritones. Oh, porque el pastor, mira, predica con la camisa afuera. ¿Me entienden? Entonces a veces hay dogmas, hay cosas que nos dividen y nos olvidamos de lo fundamental. Si uno mira la historia, todas las guerras siempre han tenido un origen religioso. Incluso si uno analiza la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, tienen un origen religioso. Y hoy día se mata gente en nombre de Dios. Las iglesias están elementadas ¿cómo es? Esa es la palabra. Entre ellas por dogmas, por formas. ¿O no? Y no nos aferramos a lo fundamental. Escúchenme, aquí nosotros siempre decimos, aquí todos jugamos, somos distintos, pero todos tenemos un valor delante de Dios y todos reconocemos el valor que hay en cada uno de nosotros. Porque si fuera por forma, les aseguro que ya estaríamos todos peleados. Aquí valoramos lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Y si miramos la vida de esa manera, nos damos cuenta que tenemos más cosas en común en Dios que cosas que nos dividen. Lamentablemente en la iglesia muchas veces no lo ve así. Es típico el ejemplo que aparece en Juan capítulo 4 de la conversación que tenía Jesús con la samaritana, que lo podemos traer hoy día a nuestra realidad. Es que ustedes dicen que hay que adorar allá, pero nosotros decimos que hay que adorar acá. ¿Ah? O podríamos traerlo a nuestro día. Es que ustedes dicen que hay que adorar, pero sin batería. Algunos, sí. Ya, algunos les vi la cara aquí. ¿O no? O algunos dicen que el pastor tiene que predicar con corbata. Otros dicen que tiene que predicar con la camisa afuera. ¿Me entienden? El problema de Jesús, de este diálogo con la samaritana, fue en cuanto a formas. Es que ustedes dicen que tenemos que adorar allá. Y nosotros acá. Jesús le dijo, la hora viene y la hora llegó. Es que los verdaderos adoradores que el Padre busca van a adorar en el Espíritu y en verdad. En otras palabras, le está diciendo, no importa la forma, no importa el lugar, importa lo que hay en tu corazón. Importa lo que hay en tu corazón. Y eso lo tenemos que traer a nuestra vida hoy día y vivirlo así. Hoy día me la lloré toda en la adoración. Si alguien me vio, capaz pensó, algo le pasa al pastor. Porque somos así. ¿Me entiendes? Somos así. No es que hay que adorar de esta manera o hay que adorar de esta forma. No. La hora viene y la hora ya es, lo dijo Jesús a los samaritanos. Donde los verdaderos adoradores no necesitan un lugar. No necesitan un lugar. Van a adorar en espíritu y en verdad. Entonces, las diferencias religiosas siguen generando problemas. Todo problema radica en vincular a Dios con la religión. Dios no está vinculado a un sacrificio o a una religión ni a un lugar especial. Es lo mismo, miren, es lo mismo que aparece en Éxodo cuando Moisés ve la zarza ardiendo. Y este pasaje es como que no lo podemos ver en un contexto filosófico, sino que hay que verlo desde un punto de vista teológico. ¿Qué quiero decir con esto? En aquellos tiempos todos los pueblos tenían muchos dioses.
y tenían muchos ritos frente a esos dioses. De hecho, sacrificaban niños, tenían muchos ritos. Pero Dios se presenta a Moisés de una manera distinta. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Lo que le está diciendo, yo soy un Dios de hombres, no de cosas. Un Dios que está interesado en hombres, en las personas, no en cosas. Entonces, cuando lo miramos en ese contexto, esta es una revelación tremenda, porque había muchos pueblos que adoraban y erigían monumentos a sus dioses, pero Dios se presenta como un Dios de hombres, un Dios de relaciones. Y eso transforma nuestra vida. Entonces no depende de dónde esté ni del lugar. Dios está interesado en mí, en ti, como persona. La respuesta que Dios le dio a Moisés: yo soy un Dios de hombre y no de lugares. Soy un Dios de hombres y no de ritos. El mensaje de Cristo siempre consistió en predicar el reino de los cielos. Esa fue su misión, ese fue su mensaje. Entonces, y Jesús tenía, y yo creo que, Jesús lo hacía a propósito, sanaba los 10 sábados. ¿Ya? Y eso era un conflicto para los religiosos. Era un conflicto. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje en la Escritura. No, eso ya no. Pero ve que agarro vuelo yo y Miren, hagan esta asociación de los ritos, la forma o un Dios de personas. Aquí Jesús está en la sinagoga y había un hombre con la mano seca, o con la mano, otra versión dice con una mano como lisiada. Usa otra expresión. Entonces él le respondió: si tuvieran una oveja y esta cayera en un pozo de agua, en el día de descanso, ¿no trabajarían para rescatarla o para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Lo que está diciendo ahí, que lo que importa es la persona más que los ritos. Eso. Y la persona era más importante que todas las actividades que tenían en el día de reposo. Al final de cuentas, eso. Yo creo que muchas veces nosotros vivimos de esta manera también. Hay otro ejemplo, y con esta termino, y es verdad. Por ejemplo, la parábola del gran samaritano. Si uno se da cuenta, dice que pasó un sacerdote. Lo más probable es que esta parábola está enfocada en un día de reposo. Entonces, como el sacerdote venía el día de reposo, no podía salir de su estructura, entonces pasó por el lado del que estaba tirado en el suelo y pasó delante. Después pasó un levita que también venía con esa actitud religiosa y no por el día de reposo. Pasó un samaritano que no tenía nada que ver con la estructura religiosa y usted sabe lo que hizo con este hombre. Lo levantó, lo llevó, pagó en una posada y le dijo: si gasta más de los años, a la vuelta te lo pago. Y Jesús hace la pregunta: ¿quién es el próximo? El próximo. Bueno, próximo significa próximo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la vida que hemos sido llamados no consiste en una vida de ritos, de cosas. Las personas son más importantes. Cada uno de nosotros es importante aquí. Y el valor de esta iglesia está en la gente, en las personas, en quién eres tú. Y nos vamos a enfocar en eso. Más que la estructura, más que todo. El valor está en cada uno de nosotros. Porque Dios es un Dios de personas. Es un Dios de personas. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Esta exhortación de Pablo tiene que ser una realidad hoy día en esta iglesia. Este vínculo de amor, eso debe estar. Por sobre todas las cosas debemos amarnos. Si nos empezamos a mirar las diferencias, podríamos hacer una lista, pero ¿o no?
Pero esta exhortación es para nosotros hoy día. Yo quiero una iglesia sana. Es pretencioso lo que dice. Yo quiero una iglesia sana. Dios quiere una iglesia sana. Y eso demanda esfuerzo. Eso demanda vivir lo que estamos predicando. Al final de cuentas, tu vida como cristiano se refleja afuera más que acá. Esa es la verdadera. Ese es el verdadero espejo. Ahí nos mostramos tal como somos. No acá, es afuera. Y hemos sido llamados a vivir una vida abundante. Amén. Oramos al Señor. Yo en la clase del Instituto Las Viñas terminamos un curso donde estuve compartiendo acerca de cómo compartir el mensaje. Y una de las cosas que le dije, bueno, había gente no tan solo de La Viña, había gente de otras iglesias y también de Latinoamérica, habían varios ahí. Entonces yo les decía, nosotros debemos predicar el Evangelio con respeto, ¿cierto? Pero no podemos negociar la verdad. Entonces yo les decía, a mí nunca, por lo menos me van a ver predicando empaquetado. Yo no me voy a disfrazar para predicar. Excepto cuando hay alguna ceremonia o algo especial. Pero yo me siento natural y ustedes me conocen así y así quiero compartir. Yo no quiero aparentar algo que no soy. Tenemos que ser naturales, vivir esta vida hermosa que Dios nos ha llamado a vivir de forma natural. Mostrándonos tal como somos, débiles, quebrantados, pero somos, como dice ahí, tiene que haber amor, vístanse de amor. En otra versión dice el vínculo, es un vínculo del amor. Lo único que nos vincula es el amor de Dios, no hay otra cosa. Dije que iba a orar y me fui para otro lado. Oramos al Señor. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Porque no es mérito nuestro, sino es solamente tu misericordia y tu gracia, Señor. Dios mío, gracias por lo que estás haciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Señor, en nuestros niños, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Dios mío, muchas veces nos sentimos faltos, nos sentimos indignos, Señor. Muchas veces nos vemos presos, Señor, de cadenas, a lo mejor de vicios, Señor, y de cosas con las que estamos luchando día a día, Señor. Señor, a lo mejor hay desesperanza, a lo mejor hay cansancio, Señor, pero hoy día queremos orar y queremos pedirte, Señor, que esa vida abundante que tú has prometido venga sobre cada uno de nosotros, Señor. Porque reconocemos que no es por nuestros méritos, sino es por tu gran amor, Señor. Por lo que tú hiciste en esa cruz, Señor. Por la sangre que derramaste por nosotros, Señor. Para liberarnos de todas estas cadenas, de toda esta esclavitud, Señor. Señor, ven con tu Espíritu Santo, ahora en medio nuestro, Señor. Dios mío, si hay algo, Señor, si tú estás mostrando algo en los corazones de mis hermanos, algo que tienen que cambiar, algo que tienen que desechar, Dios mío, trae revelación. Quizás hay cosas con las que hemos estado luchando mucho tiempo, Señor. Las queremos poner a tus pies, Señor. Lo voy a intentar de nuevo, Señor. Necesito que tú me ayudes, Dios mío. Si hay enfermedades, Dios mío, queremos orar. Y yo quiero pedirte, ¿saben? Nosotros hacemos esto como un acto de fe. No porque aquí adelante haya algo especial, sino como un acto de fe.
Y si tú tienes alguna necesidad, te quiero invitar a que pases acá y vamos a orar por cosas específicas, ¿ya? Con toda libertad. Yo siempre lo digo, yo no paso porque estoy acá adelante, ¿ya? Pero yo tengo necesidades y quiero que el Señor me siga transformando. Necesito cada día más de ti, Señor. Así que si hay enfermedad, sí, pueden pasar. Si tienes alguna necesidad.